Dios, está hablando de Jesús, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los 10 mandamientos son la ley que Dios entregó a su pueblo a través de Moisés para que esos 10 mandamientos fueran su norma de vida. Y esa ley refleja el carácter de Dios, un carácter lleno de gracia y lleno de verdad. Pero esa gracia y esa verdad de Dios se manifestaron en toda su plenitud cuando Jesucristo se humanó. Además de los mandamientos, en la ley de Moisés, Dios reveló a su pueblo mediante ceremonias muy elaboradas la manera en que debían relacionarse con Él. Y mediante sacrificios de animales, la forma en que podían obtener el perdón. Pero esos solo eran ejemplos. Eran ensayos que ilustraban el carácter y la obra de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, entonces reveló realmente ese carácter lleno de gracia y lleno de verdad de Dios. Jesucristo en su diario vivir manifestó esa bondad y ese poder de Dios a través de sus milagros y a través de la enseñanza con esa autoridad de Dios que Él tenía. Pero sobre todo, Jesucristo fue el sacrificio perfecto que quitó con su muerte en la cruz de una vez y para siempre los pecados de los elegidos de Dios. Algo que ni el sacrificio de 1,000,000 de toros hubiera podido lograr. Entonces la ley reflejó el carácter de Dios. Y así fue como primero se reveló Dios. Pero cuando se cumplió el tiempo, vino Jesucristo y Él en persona mostró ese carácter de Dios en su diario vivir. En otra parte de la Biblia dice que Él anduvo haciendo bienes a todos los oprimidos durante toda su vida. Ese es el carácter de Dios. Dios nos ama y quiere hacernos bien. Y Jesucristo reveló ese carácter. El tercer escalón entonces es que Dios se hizo humano. Nuestro texto inicia con esa declaración. Es una alarma que tengo a la 1 de la tarde, quiere decir que ya es la 1. Muy bien. El tercer escalón, decía, es que Dios se hizo humano. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? El verbo del que habla Juan en el versículo 1. En el versículo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios se hizo humano. Jesucristo es humano y Jesucristo es Dios. La expresión habitó entre nosotros tiene en griego la acepción de levantar una tienda de campaña. Es decir, que la expresión del versículo 14 la podríamos leer también así. Y aquel verbo fue hecho carne y levantó una tienda de campaña entre nosotros. Así que cuando Juan dice que el verbo se humanó, habitó entre nosotros, la idea es que Dios quiso interactuar con nosotros, quiso tener una relación familiar, quiso estar cerca de nosotros y por eso se humanó. Si alguien llega a una comunidad y levanta una construcción,
y la rodea de muros altos, obviamente esa persona no quiere relacionarse con nadie más, quiere aislarse de los demás. Pero si alguien levanta una tienda de campaña cerca del hogar de alguien más, muy probablemente quiera pasar a la casa de ese alguien, quiera comer con ellos. Eso es lo que Dios hizo cuando se humanó en Jesús. Quiso levantar una tienda de campaña, quiso tener una constante interacción con nosotros. Y entonces llevamos 3 escalones. Primero, Dios es invisible. Segundo, Dios se reveló en la ley de Moisés antes de revelarse en la persona de Jesús de Nazaret. Y tercero, Dios se hizo humano y levantó una tienda de campaña entre nosotros. Es una figura para decir que Dios quiso relacionarse con nosotros. El cuarto escalón es que entonces en Jesús vemos a Dios. Nuevamente el versículo 14, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria, dice Juan. ¿La gloria de quién? Y vimos la gloria del verbo, ¿no? Dice, ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, es decir, la gloria del verbo. Es decir, si lo que se humanó fue el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es Dios, y si Jesús es ese verbo, luego entonces en Jesús podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver a Dios mismo. Dios vino a vivir entre nosotros para que le pudiésemos ver de cerca y convivir con Él. Dios quiso dejarse ver en la persona de su Hijo. El mismo punto es reiterado ahí, pero en el versículo 18. En el 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el punto es que aunque Dios es invisible, se reveló de una manera totalmente única y visible por la encarnación de su Hijo Jesús. En Jesús podemos ver a Dios. Cuando Pablo explica años después esta encarnación del Señor Jesús, esta encarnación de Dios en la persona de Jesús, él dice en Colosenses 2:9, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Jesús habita toda la plenitud de Dios. Hoy no tenemos que preguntarnos si hay o no un bebé en el vientre de una mujer con 8 semanas de embarazo. Ni tenemos que imaginarnos cómo es ese bebé. Hay técnicas tan avanzadas que incluso podemos darnos idea del carácter de ese bebé. Cuando mi nuera Leslie le hicieron el primer ultrasonido de Eddie, mi primer nieta, el doctor tardó en ubicarla, no le podía tomar el ultrasonido para imprimir la imagen. Y la explicación que dio el doctor es que se mueve mucho. Es que Eddie va a ser muy inquieta. Y no le falló. Ahorita ya tiene Eddie 12 años y sigue moviéndose mucho y sigue platicando mucho. Es un rasgo de su carácter que desde el primer ultrasonido el doctor pudo detectar. Mi hijo decía, Eddie no tiene chincuales. Ya ven que cuando los niños se mueven mucho y se parece que tienen chincuales. Mi hijo decía, Eddie no tiene chincuales, Eddie es un chincual. Así de inquieta era mi nieta. Lo mismo pasa con Dios, hermanos.
No necesitamos más estar en oscuridad en cuanto a Dios se refiere. Y Él ha ido mucho más allá de darnos un ultrasonido, de darnos una imagen computarizada de Él. Él ha venido personalmente y levantó una tienda de campaña entre nosotros y se mostró tal como es en la persona de su Hijo, el Señor Jesús. Y los evangelios son una biografía de Jesucristo. Y en los evangelios usted puede leer cómo era Jesucristo, cómo asombraba e incluso escandalizaba a sus contemporáneos, porque la gente decía: nadie nunca jamás habló como habla este hombre. Y los que estaban cerca de él y eran depositarios de su poder para sanarlos, verdaderamente este es Hijo de Dios, decía. Y en una ocasión, cuando sus discípulos estaban en medio del mar y la barca en donde iban estaba a punto de hundirse porque el mar se los iba a tragar, la Biblia dice estaban llenos de miedo y despertaron a Jesús, que iba dormido, que no tenía miedo. Y él se levantó y simplemente le dijo al mar: calla, enmudece. Y dice la Biblia, se hizo una gran bonanza. ¿Y qué pasó después? Se supone que si estás a punto de ahogarte y tienes miedo y luego se calma todo, pues vas a estar tranquilo, pero no pasó eso. La Biblia dice que después los discípulos estaban, no con miedo, estaban aterrorizados. Y la pregunta era: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar obedecen? Ese era el motivo de su miedo. Estaban en la presencia de Dios mismo. Y Jesucristo revela a Dios, porque Jesucristo es Dios. Cuando Jesús entraba en acción sanando, librando a la gente que estaba endemoniada, resucitando muertos, enseñando la verdad, era Dios el que estaba entrando en acción. Y cuando podemos conocer cómo es Jesús, podemos entonces conocer cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Qué es lo que vemos de Dios cuando vemos a Jesús? Cuando es muy claro en lo que quiere decirnos. Cuando vemos a Jesús, vemos la gracia y la verdad de Dios. Así dice el versículo 14. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en el versículo 17, Juan vuelve a reiterar los rasgos del carácter de Dios que Jesucristo reveló a plenitud en su persona: la gracia y la verdad. El versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Es decir, la ley reflejó el carácter de Dios. Pero la gracia y la verdad, es decir, la realidad de esa gracia, la mera gracia y verdad, vinieron por medio de Jesucristo. La esencia de lo que Dios reveló acerca de sí mismo en Jesús es, primero, que Él es real. Más de lo que usted y yo podamos jamás ver con nuestros ojos. Porque en un sentido todo lo que podemos ver se va a acabar. Eso lo leímos en el pasaje de Corintios esta mañana. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, primero, en Jesucristo Dios reveló que Él es real. Ese Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesús. En segundo lugar, Dios reveló que Él está lleno de gracia.